vamos a empezar a hablar de la materia. Yo normalmente me guío por el criterio del código, es decir, voy estudiando los delitos en el mismo orden del código. Básicamente lo hago por una cuestión que creo, a lo mejor, no sé, a lo mejor no es así, pero creo que si por X razón de repente el alumno no va a clase o está hablando de una situación normal, no como ahora, o por cualquier circunstancia se ve impedido de acceder a la materia, entonces es más fácil que, siguiendo el orden del código, pueda seguir la materia. Yo por lo menos tengo esa idea, o debe ser porque a lo mejor a mí me pasaba la materia así, y el profesor que tuve yo, ¿cómo se llama? El profesor Sergio Politov Lipschitz, y ¿cómo se llama? A lo mejor por eso me quedé con esa idea. Lo encuentro que es buena desde ese punto de vista pedagógico, creo yo. Bien, otros empiezan por los delitos que creen que tienen más importancia, porque hay delitos que parece que son más importantes porque ocurren más, pero muchas veces los delitos que ocurren más no necesariamente son los más importantes, ¿no? Porque para calificar la importancia de un delito hay que ver desde qué punto de vista se lo califica. Por ejemplo, de los delitos que más ocurren son los delitos contra la propiedad. Sí, son importantes, ¿por qué? Porque afectan a muchas personas, están afectando a muchas personas, pero ¿son los más importantes? ¿O serán a lo mejor los delitos contra la vida de las personas? Otros dirán, no, a mí me interesan los delitos contra la intimidad, contra la intimidad de la vida, etc. Otros hablarán, no, pues lo primero que hay que cuidar es al Estado, entonces hay que preocuparse de los delitos que atentan en contra del Estado, etcétera, etcétera. Así que el código adoptó un sistema y ese sistema es el que vamos a utilizar nosotros, sobre todo ahora que estamos en esta contingencia, en la que vamos a seguir ¿cómo se llama? Este criterio. Tenemos que estudiar, tengo entendido, el título primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y me parece que ahora debemos estudiar el título noveno, que son los delitos contra la propiedad también este año, este semestre. Los contenidos los vamos a enviar, así que no me quepa la menor duda de eso. Bien, teniendo en cuenta entonces que ustedes conocen los elementos del tipo penal, vamos a iniciar el estudio del título primero del Código. Delitos contra la seguridad exterior. Aquí tengo el Código Penal, entre paréntesis, estos apuntes. Estoy utilizando últimamente el sistema de, como he comprado tantos códigos penales, porque se modifica una ley y hay que comprarse otro código, se modifican dos, o artículos, digo. Entonces ahora parece que me está resultando mejor tener esto, sacar el Código Penal, el último, de la Biblioteca del Congreso, imprimirlo y después imprimirle, ¿no es cierto?, otro código que afín con el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Sanitario, etcétera, y parece que es más barato y es más práctico. Bien. Delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado. Acá tenemos que decir un par de cositas. Bueno, también vamos a ir diciendo cosas, ¿no? Acá tengo también ¿cómo se llama? Una minuta para ir desarrollándola. Porque si no, si voy a repetir lo mismo que ya les mandé el contenido, entonces no tiene ninguna gracia y ustedes se lo estudian por su cuenta. Yo voy hablando respecto a lo que me parece más importante, acortándolo un poco también, etcétera, porque es más difícil hablar contra una pantalla, porque cuando uno habla con las personas al frente, estas personas, ¿no es cierto?, pueden hacer alguna pregunta, dar alguna conclusión, etcétera. Lo cual no siempre ocurre, pero es diferente. Acá cuesta un poco más porque nadie está acostumbrado a hablar contra una pantalla, a menos que sea un actor de cine nomás. Entonces, primera cuestión, la soberanía. ¿Recuerdan ustedes que estudiaron la soberanía?
En la época que yo estudié, había un ramo que se llamaba Derecho Constitucional, ¿no? Y en ese ramo de Derecho Constitucional hay varios ramos que ahora parece que tienen diferentes nombres, ¿no? La soberanía es un concepto que tiene dos caras: la soberanía interna y la soberanía externa. Acá nosotros vamos a hablar de la soberanía externa. Después, en los derechos contra la seguridad interior del Estado, vamos a hablar de la soberanía interna. ¿Qué ocurre? Los Estados conforman, ¿no es cierto?, organizaciones mundiales. Y entre esos Estados, como ocurre también con las personas, tiene que haber un orden. Tiene que haber, básicamente, derivado de este orden, tiene que haber un respeto, ¿no es cierto? Y ese respeto, en el fondo, es el atributo que se quiere cuidar, que se quiere proteger a través del ejercicio de esta soberanía exterior de los estados, de cada estado. En ese orden de ideas no hay estados superpotencias, porque ahora ya no es una la superpotencia, son más de una, sino que todos los estados deberían ser iguales, aunque sean muy ricos o muy pobres, muy sabios o muy ignorantes, etc. Porque las diferencias están a la vista, ¿no es cierto? Uno mismo, cuando dice algo, dice, para decir que uno va a hacer algo bien, dice, es que en Europa se hace tal cosa, en Alemania se... Y de repente, para decir algo malo, dice, los latinoamericanos, pues para no decir otro continente peor que nosotros, a lo mejor, los latinoamericanos cometen falta en esto, hasta en esto. Es decir, desde este punto de vista, lo que se quiere es proteger el respeto, ¿no es cierto?, de cada una de estas naciones, cualquiera que sean las características de estas naciones. Es decir, que cada Estado tiene el derecho a ser reconocido en independencia, igualdad e integridad. Independencia, igualdad e integridad, o como quieran que ustedes coloquen estos conceptos: integridad, igualdad, independencia, etc. Tienes el derecho a ser reconocido en esos tres aspectos, al menos. ¿Por quién? Por el resto de los estados. Entonces, estos tres conceptos en relación con el Estado, con cada Estado, son los que se tratan de proteger aquí en el título primero de nuestro Código Penal, y junto con otras leyes que también ahí en el contenido las mencionábamos. Hay también normas en el Código de Justicia Militar, hay leyes penales especiales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sentido de la soberanía exterior. Ese derecho que tiene cada Estado, repito, cualquiera que sean sus características, para que el resto de los estados, cualquiera que sean sus características, lo reconozcan en integridad, en independencia y en igualdad. En el título segundo nos vamos a referir a la otra parte de la soberanía, que viene a ser la soberanía interior del Estado, o la soberanía interna, que básicamente consiste en el derecho al respeto de la institucionalidad que cada Estado se da, es decir, en el respeto a su ordenamiento jurídico. Respetar el ordenamiento jurídico que cada Estado se da. Estoy hablando de Estados democráticos, pues estoy hablando de situaciones democráticas. Cuando no hay una democracia, entonces ahí cesan estas cosas. Cesan. Bien. Poco más de luz. Entonces, ¿qué delitos están configurados, tipificados, digamos, en el Código Penal? 5 tipos de delitos
contra la seguridad de nuestro Estado. Estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de nuestro Código Penal. Traición, separatismo, espionaje, delitos contra la independencia o seguridad exterior del Estado y delitos contra ciertos principios del derecho internacional. Esos 5 grupos de delitos, o mejor dicho, a esos 5 grupos de delitos son a los que le vamos a dedicar algunas explicaciones ahora. Ustedes tienen su código penal del año pasado, ¿no es cierto? Y lo pueden seguir. Estamos en el título 1, que empieza en el artículo 106 y termina por ahí por el 118, por ahí, etc. El título 1. El delito de traición. Primero, no se olviden, traición, separatismo, espionaje, delitos contra la seguridad, independencia del Estado y delitos contra ciertos principios del derecho internacional. Empezamos entonces con el primer grupo, delitos de traición. El delito de traición es el ¿cómo se llama? El quebrantamiento, mejor dicho, consiste en el quebrantamiento de 2 tipos de deberes, respecto por ejemplo, en el caso del matrimonio o de los hijos con los padres, ¿no es cierto? Lo mínimo, ¿no es cierto? Lo mínimo entre esa relación entre esas personas son los deberes de lealtad y de fidelidad. De lealtad y de fidelidad. O al revés, como ustedes quieran. Lo mismo con la patria, a la cual, donde a uno le tocó nacer, nadie lo eligió. Lealtad y fidelidad. Básicamente consisten en el quebrantamiento de esos delitos, estos delitos de traición. Y se materializan, básicamente, a pesar de que se señalan 4 modalidades, pero básicamente se materializan en el quebrantamiento de estos deberes por inducir a una potencia extranjera a declararle la guerra a Chile o a prestarle servicios u otorgarle suministros al enemigo en contra de nuestra patria. En el curso de una guerra o para desencadenarla. En el curso de una guerra o para desencadenarla. En el título 1, la mayoría de los delitos de que se trata es cuando se está en el curso de una guerra o cuando se pretende desencadenar una guerra. En la ley de seguridad del Estado, la 12.927, se consideran también un tipo de delitos contra la seguridad exterior del Estado, que es lo que estamos viendo ahora. A pesar de que esta ley, como su nombre lo indica, se llama ley que protege la seguridad interior del Estado. Pero el primer título, ¿no es cierto?, contiene delitos que protegen la seguridad exterior del Estado, como esto. Y los otros 3 títulos están contra delitos contra el orden público, contra el quebrantamiento de las actividades nacionales o contra ciertos delitos relacionados con el comercio. Bien, entonces, inducir a potencia extranjera a declarar la guerra a Chile o servicios o auxilios prestados en el curso de una guerra o para declarar la guerra a Chile. Eso básicamente consiste en el delito de traición en contra de la patria. Entonces, ahí, en los apuntes, ahí desarrollamos bien, ¿no es cierto?, la traición en sus 4 aspectos. Y señalamos bien los artículos también. Por ejemplo, el que inicia esto, la traición que tiene por objeto declarar una guerra a Chile, aparece en el artículo 106. ¿Qué dice la ley? Código Penal. Todo el que dentro del territorio de la República conspirare contra su seguridad exterior para inducir a una potencia extranjera
a declarar la guerra a Chile, a hacer la guerra a Chile, será castigado con tal pena. Si se han seguido hostilidades bélicas, la pena podrá elevarse. Las prescripciones de este artículo se aplican a los chilenos, aun cuando la conspiración haya tenido lugar fuera del territorio de la República. Bien. Ahí, en los apuntes, nosotros desarrollamos las ideas de conspirar, por ejemplo, y de inducir. Y básicamente lo que se dice es que están tomados de un punto de vista general estas palabras, porque estas palabras están definidas en la ley, entre paréntesis. La conspiración aparece definida en el código al comienzo, y ¿cómo se llama? Y la inducción también. Y sobre eso nos referimos, que aquí hay que analizarlo de un punto de vista general, estos conceptos de inducir y conspirar, a lo que se refiere el código, cuando dice, ¿no es cierto?, que se sanciona al que indujere, conspirare contra su seguridad exterior para inducir. Y ahí analizamos estos dos aspectos repito una vez más, de que no se toman en el sentido en que aparecen descritos en el Código Penal, sino que en un sentido general. Basta que se conspire de cualquier forma para que una potencia extranjera declare la guerra a Chile o para inducirla a ello. Así que para no repetirnos, nos remitimos a lo que señalamos ahí en los apuntes. Después están los servicios militares prestados a una potencia extranjera. Nótese que desde el punto de vista de la redacción del código, se utiliza la expresión potencia extranjera, como que enaltece un poco al resto de las naciones o a la nación nuestra misma, hablar de potencias en guerra, porque a veces las potencias no son todas tan potencias, pero esa es la expresión que utiliza el código. Entonces, lo único que hacemos después dentro del análisis de las modalidades que ustedes tienen explicado ahí, es decir, que la primera modalidad es provocar una guerra contra Chile. De ahí analizamos los conceptos de conspirar, inducir y el concepto de guerra. ¿Qué es lo interesante en el concepto de guerra al que alude esta disposición y el Código de Justicia Militar? Que la guerra actualmente, porque antes eran más honorables no solamente las personas individuales, sino que los países también eran honorables, había hasta como un protocolo, si ustedes quieren decir, para declarar la guerra, o al menos declarar la guerra. Ahora, ¿no es cierto?, se ataca primero y después se entiende que ya están en guerra los países. Así que tenemos ejemplos de hace poquito, cuando se invade, por ejemplo, ahora se invadió Chechenia hace un tiempo atrás, ¿cierto? Se ha invadido Ucrania, y por otro lado se han invadido otros países, esos son los que me acuerdo en el momento. Y después se dice, no, si en realidad estamos en una guerra. Bien, pero la guerra entonces, simplemente, ¿cómo se definiría? ¿Cómo se definiría? Porque no hay una definición, ni en el Código Penal ni en el Código de Justicia Militar. Vendría a ser todo conflicto armado entre dos estados, háyase o no declarado formalmente la guerra. Nada más que eso. Entonces, esos hechos son los interesantes de tener en cuenta respecto de esta disposición de la tradición que tiene por objeto hacer la guerra a Chile en el Código. Los conceptos de conspirar, inducir y de guerra. La segunda modalidad, servicios militares prestados a una potencia extranjera. El artículo siguiente, el 107. El chileno que militare contra su patria bajo banderas enemigas será castigado, etc. ¿Qué es lo interesante? Que la ley lo que quiere decir con militar es decir, solamente exige que la persona se enrole, que se aliste. No es necesario que haya participado
en la confrontación. A lo mejor se alistó y estaba, ¿cómo se llama? Se había puesto el uniforme, no sé qué tipo de uniforme, etcétera, y se produjo la guerra, etcétera. Pero la persona ya se había alistado en la potencia que era enemiga de Chile y ya habría cometido el delito de traición en esta modalidad. Después, suministro de auxilio al enemigo. Aquí en el artículo 109 se señalan una serie de incisos, como el 2, el 3, el 4, el 5, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Que nosotros cuando están las clases normales lo analizamos todo, uno por uno. Pero ahora cuesta más hacerlo. Pero solamente es interesante tener en cuenta que el más interesante de todos estos incisos, en esta segunda modalidad, en esta tercera modalidad del delito de traición, tercera modalidad del delito de traición, es que el número 5, que dice que el que favoreciere, 1, 2, 3, 4, 5. El que favoreciere el progreso de las armas enemigas en el territorio de la República o contra las fuerzas chilenas de mar y tierra, corrompiendo la fidelidad de los oficiales, soldados, marineros u otros ciudadanos hacia el Estado. Es decir, este comprende en el fondo todo el resto de los incisos. ¿De qué se trata? De que alguien favorezca el progreso de las armas enemigas en el territorio nacional. En el territorio nacional. Ese comprende todas las otras hipótesis que están detalladas en los otros incisos. Favorecer el progreso de las armas enemigas. Y la cuarta modalidad de este delito de traición es la de mantener con correspondencia con ciudadanos o súbditos de una potencia extranjera que hayan provocado, ¿no es cierto?, el progreso de las armas enemigas. Este delito, esta modalidad de delito, se ha dicho que tiene 3 características, porque hay un caso que es de imprudencia, en otro se presume la culpabilidad y en el otro es agravante. El caso del inciso primero es imprudente. El inciso primero, el 112, dice: todo individuo que hubiera mantenido con los ciudadanos súbditos de una potencia enemiga correspondencia que, sin tener en mira alguno de los crímenes enumerados en el artículo 109, ha dado por resultado suministrar al enemigo noticias perjudiciales a la situación militar de Chile o de sus aliados, que obran contra el enemigo común. Ese es un caso de imprudencia, se está sancionando una actuación imprudente, que vendría a ser un cuasi delito, se está sancionando como delito de traición. Yo acá estoy, bueno, no sé, porque estoy sentado al revés, pero estoy frente al mar. Supongamos que estuviéramos en una guerra, o en estado de guerra, para provocar una guerra. Y yo le digo a la potencia extranjera, me comunico con ciudadanos de la potencia extranjera, y le digo: mire, hay 3 barcos de la Armada chilena acá en el puerto de Arica. Nada más. Y ese hecho que se llega a saber, ¿no es cierto? Porque si no, no pasaría nada. Se llega a saber, entonces me sancionarían como un acto de traición por haber dicho eso. Porque a lo mejor, como yo dije eso, los de la Marina de otro país que está en guerra a Chile, ¿no es cierto?, vendrían a decir: mira, este barco tiene tales características, esta fragata, este crucero, qué sé yo, entonces navega tantos nudos por hora, qué sé yo, y a lo mejor puede llegar a tal parte de nuestro país en tal hora y tal día.
y lo están esperando allá y cuando llega lo hunden. O lo hacen en el mar, ahí, etc. Y yo lo único que hice fue decir, a lo mejor hasta de tonto, ¿eh? Fíjese que tuve correspondencia con un amigo mío del país con el que Chile está en guerra, ¿eh? O que se está por producir la guerra, está en esos actos preparatorios, y le dije, oye, fíjate que este barco de la Armada están en Arica hoy día, yo lo estoy mirando acá de la ventana. ¿Se acuerdan? Es un acto imprudente. El segundo es un acto en el que se presume la traición, que son de estas disposiciones que no le gustan al Código Penal, porque la presunción en los delitos de antemano no va con el principio de culpabilidad. Porque dice, la misma pena se aplicará cuando la correspondencia fuere en cifras que no permitan apreciar su contenido. O sea, yo en vez de decirle, ¿cómo se llama? Oye, fíjate que ya está fondeado acá en Arica una fragata, o dos fragatas y un destructor, ¿cómo se llama? ¿Decir eso? Con letras, qué sé yo, o diciéndolo verbalmente, lo digo de otra manera, ¿eh? Lo digo como se comunican, por ejemplo, los delincuentes, ¿eh? Cuando el delincuente le manda la cocaína a otro delincuente, entonces le dice, oye, la muñeca va bien envuelta y llega tal día. O que le pongo 1 arriba al 14 el 17. Es decir, en cifras. Lo que se llama lenguaje cifrado. Todo esto es mucho más complicado de lo que yo estoy diciendo. No se olviden ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial hasta se le reconocieron los méritos que en su momento no se le reconocieron a un tipo que inventó una máquina para poder descifrar los mensajes que mandaban los nazis, ¿no es cierto?, a su fuerza de mar, tierra y aire. Y mientras no descifraran esos mensajes iba a ser muy difícil poder, ¿no es cierto?, poder acabar con los nazis. Y estos tipos inventaron esa máquina. Bueno, aquí yo estoy poniendo ejemplos bien tontitos, que son para que mío, digamos, pero es un lenguaje que se denomina cifrado. Y el solo hecho entonces de hacer un lenguaje cifrado presume que yo estoy cometiendo este delito. Y el otro simplemente es un grado de agravación, porque se trata, como en muchos casos, en que se agrava la pena porque el que comete la acción es un funcionario público. Y al funcionario público se le exige mayor cuidado en todo. ¿En todo qué? En todo lo que tenga que ver con el Estado. Ese funcionario público es un funcionario que tiene relación con el Estado de Chile. Entonces, el último inciso dice, si las noticias son comunicadas por un empleado público que tiene conocimiento de ella en razón de su empleo, la pena será, y se aumenta la pena. Esa es la situación de la traición. ¿Qué podemos decir ahora en relación con la segunda modalidad? El delito de separatismo. Traición, separatismo. Después viene el espionaje. El separatismo. El separatismo consiste en hacer armas contra Chile afectando el territorio nacional y la independencia de la nación, afectando la integridad o la independencia de la nación. Normalmente el separatismo se entiende como la anexación del territorio de un país a otro. Una pequeña porción de territorio, mucho territorio, o todo el territorio. El que intenta eso está cometiendo el delito de separatismo. Para eso, ¿no es cierto?, hay que hacer armas contra Chile, amenazando la independencia o integridad del territorio nacional. Ahora, ¿por qué también el separatismo no solo se entiende como en disminuir, en el fondo,
el territorio nacional, sino que también disminuir la independencia nacional. Porque dentro de las normas que contiene la ley, una ley especial, que es la 12.927, que les mencionamos nosotros que ustedes la saquen el texto de esa ley actual, ¿cierto? Hay normas en el título primero de esa ley que sancionan acciones contra la seguridad exterior del Estado de Chile. Y dentro de esa norma se sancionan casos en los que se pretende que se obedezcan órdenes que vienen de potencias extranjeras para hacerlas cumplir en Chile, para lo cual muchas veces se obtienen beneficios por aquellos que obtienen, ¿no es cierto?, y realizan estas órdenes. Así que por eso que también se habla ya no solamente de la desmenuzación de la integridad territorial, sino que también afectar a la independencia territorial. Ahora, acá nos alargamos nosotros cuando las clases son presenciales en relación con este delito de separatismo. ¿Por qué? Porque si uno se fija en este artículo de separatismo, en el artículo 108 se sanciona a todo individuo que, sin proceder a nombre y con la autorización de una potencia extranjera, hiciere armas contra Chile amenazando la independencia o integridad de su territorio. Lo dice el Código también la independencia, además de la ley de seguridad del Estado. Hiciere armas contra Chile para eso, para amenazar la independencia o integridad de su territorio. Pero la ley en el 108 exige hacer armas, lo dice exactamente, lo acabo de leer. Pero, y aquí es donde contamos algunas anécdotas, qué sé yo, en clase, en la ley de seguridad interior del Estado, no, para que a uno lo sancionen como autor de este delito de separatismo, no es necesario hacer armas. Y basta con la propaganda o emisión de opiniones para que se produzca esta desintegración territorial. Y cuando nosotros hacemos las clases, comentamos que de repente ciertas autoridades locales del norte en su periodo, por ejemplo, ofrecían franjas de territorio para que un país, ¿no es cierto?, lo ocupara y colocara ahí sus plantas, ¿no es cierto?, de gas, de la cual Chile se iba a beneficiar también, pero entregándole parte de ese pedazo, un enclave, qué sé yo, dentro de nuestro territorio, que pasaba a ser, ¿no es cierto?, de soberanía de este otro Estado. Bien, eso no dentro del Código Penal, que exige hacer armas, pero sí dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado, constituiría este delito de traición. Entonces claro, hay que probar los otros elementos del delito, la culpabilidad, etc., los elementos subjetivos, objetivos y normativos, si que hubiere. Pero se sanciona esa situación. Así que ojo con las opiniones que tengan ese objetivo. La tercera modalidad es el delito de espionaje. Básicamente los actos de espionaje consisten en la búsqueda de objetos o de documentos o en la averiguación de informaciones de utilidad. ¿Y para qué? ¿Para qué buscar estos documentos o papeles o averiguar estas informaciones? Para revelárselas al enemigo. En eso consiste el delito de espionaje, básicamente. Es decir,
como lo tienen ustedes ahí en sus apuntes, el delito de espionaje está ligado a la violación de los secretos de introducirse indebidamente en la esfera del secreto o de revelar indebidamente el secreto al que se accedió. Claro. El secreto. Nosotros vamos a estudiar más adelante ciertos delitos que tienen que ver con el secreto. El secreto consiste básicamente en que las personas tienen prohibido legalmente acceder a algo. Este algo puede ser un documento o una información para que no pueda revelarlo. Para que no pueda revelarlo. La acción misma, esto uno la ha visto en un montón de películas. Es decir, cuando los agentes, ¿no es cierto?, los agentes extranjeros tratan de ingresar a un lugar, ¿no es cierto?, sacar fotografías, etc. ¿Para qué? Para entregárselo al enemigo. O lo mismo ocurre con ciertas informaciones, con el mismo objeto. ¿Por qué? Porque de repente una persona no tiene acceso al secreto y se introduce ilegalmente al lugar para obtener el secreto, documentos, información que esté en lo que esté, o a lo mejor tiene la posibilidad de acceder al secreto, pero no tiene la posibilidad de revelarlo y lo revela. ¿Sí? Hay dos formas, ¿no es cierto?, en las cuales o a través de las cuales se podría cometer este delito. Básicamente es eso. Lo otro está detallado, ahí ustedes tienen la información. Y el artículo como se llama 109, que contenía la modalidad anterior de traición, contiene en estos incisos, en 3 incisos, contiene 3 modalidades de estos delitos de espionaje. No se olviden que el código nuestro es antiguo, así que están relacionados con formas antiguas, ¿eh? Y estos son los casos de los incisos 6, 7 y 8. El 6 dice, estoy leyendo el artículo 109, ¿eh? El 6 dice, el que suministrare al enemigo planos de fortificaciones, arsenales, puertos o radas. Claro, normalmente algunos de estos elementos son secretos. Donde están, por ejemplo, los arsenales, ¿eh? Los puertos o las radas no, pues eso están a simple vista, ¿no es cierto? Pero los arsenales sí, ¿eh? Y lo mismo puede ser ocurrir con las fortificaciones, ¿eh? Puede que algunas sean secretas, otras no. Pero para la época del código estas cosas sí eran de la manera que el código quiere decir. Las fortificaciones sí existían, habían fortificaciones físicas, ¿no es cierto? Se hacían murallas grandes, etcétera, estaban los fuertes, ¿no? Ahora con las armas de destrucción masiva, hacer un fuerte con un misil de ciertas características desaparece el fuerte completo, ¿no es cierto? En cuestión de segundos que llega un avión de alta potencia, de vuelo, etcétera, y las armas que tiene, todo. Entonces, claro, hay que adecuar esto a la época, pero en un caso de espionaje. El suministrar al enemigo los planos, para que supiera dónde estaban estas cosas. Ubiquémonos en lo que era, ¿no es cierto?, el ejército y la armada a la época del código. Son normas que vienen de la época del código, 1875. ¿Eh? Claro, ahora como que no calzan exactamente, pero sí está la idea, ¿eh? Suministrarle los planos de eso. Ahora cuando se habla, el país que está preparando una guerra tiene a los espías de antemano estudiando dónde están todos los aeropuertos, los puertos, las fortificaciones, todo lo necesario para destruirle al enemigo. Pero bueno, estamos hablando de una disposición
que precisamente nos da a entender lo mismo. Después, el que le revelare a la potencia enemiga, ¿no es cierto? El que le revelare el secreto de una negociación o de una expedición. No hay que dar muchas explicaciones para esto. Está revelando, ¿no es cierto?, un secreto. Está diciendo, el que revelare el secreto. Va a haber una negociación y entonces la da a conocer al enemigo. Y el enemigo, ¿no es cierto?, cuando hay una negociación, hay otras cuestiones que van para llegar a la negociación, entonces va a conocerla y va a tomar partido de esto, el enemigo. Y la última, el que ocultare o hiciere ocultar a los espías o soldados del enemigo enviados a la descubierta. Como lo decimos ahí en los apuntes, fíjense ustedes que es un delito en que se sanciona como tal, es decir, como delito, un acto de encubrimiento nomás. Porque está sancionando al que ocultar y hiciera ocultar. Eso lo ve uno cuando ve las películas de la Segunda Guerra Mundial y aterrizaban en pistas con aviones chicos, ¿no es cierto? Los ingleses que cruzaban el Canal de la Mancha nomás y llegaban ahí al límite con Inglaterra y aterrizaban ahí en esas pistas ocultas que habían, todavía hay, pero ahora la usan los narcos en otros países. En esa época aterrizaban y traían ahí a gente que la resistencia francesa, la resistance, lo ocultaba en su casa, en monasterios, etcétera, ¿cierto? Bueno, ese solo hecho de encubrir, es decir, un acto de encubrimiento, está sancionado como un delito específico, como un delito consumado. El acto de encubrimiento se está sancionando como un delito consumado. El que ocultar y decir ocultar a los espías o soldados del enemigo enviados a la descubierta. Ahí tenemos entonces el delito de espionaje. Y, de acuerdo con la grabación acá que me pone la hora, y ya es muy largo, ya en realidad deberían ser más cortas estas clases para que no se aburran los alumnos tanto. Tenemos ciertos delitos que atentan contra la cuarta modalidad, delitos que atentan contra la seguridad o independencia del Estado. Aquí se trata de dos figuras residuales que aparecen en el artículo 108, en el artículo 118 y en el artículo primero, que es de los delitos que atentan en contra de la seguridad exterior del Estado, en la Ley de Seguridad Interior del Estado, la 12.927. Artículos 108 y 118, lo tienen ahí ustedes hasta copiado, que son ciertos delitos residuales de estos que ya hemos visto en las tres primeras modalidades. Y por último, delito contra ciertos principios del derecho internacional público. Delito contra ciertos principios del derecho internacional público. Bien. El hombre ha variado en todo sentido, hasta en la guerra. Antes, hasta en la guerra se respetaban ciertas cosas. Hasta en la guerra se respetaban ciertas cosas. Ahora la verdad es que, no sé, parece que Occidente, y así, parece que Occidente respeta algo en la guerra, pero no todos los países lo hacen. Entonces se respetaban ciertas cosas, como por ejemplo, no se destruían los hospitales, no se destruían las ambulancias que llevaban a los enfermos al hospital, no se las destruían. No se violaba la tregua o el armisticio. Bueno, ahora parece que el ser humano, como ya no respeta nada, ni a nivel individual ni a nivel de Estado, parece que no se respeta nada. Pero todavía hay ciertos principios que al menos en el código nuestro están. Y aquí tenemos los artículos 113 hasta el 117,
Y después ahí está el artículo 120. En el 113 se sanciona al que viole tregua o armisticio, lo estoy diciendo bien corto, violar tregua o armisticio. La tregua, ¿no es cierto? La tregua es una situación en la que se suspenden las actividades bélicas por un periodo normalmente muy corto de tiempo, muy corto, horas muchas veces. Durante la Primera Guerra Mundial, una guerra feroz, fue, según lo que se dice en la historia, la guerra de trincheras que se llamó, cuando los franceses crearon la línea Maginot, todo un sistema de trincheras que era como una defensa, una especie de muralla china, pero haciendo un hoyo a través de un espacio. Ahí los soldados se estaban disparando todos los días a una distancia, no sé, de 200, 300 metros, estaban frente a frente, tuvieron años en eso. Bueno, ahí se hacían treguas a veces para la Navidad o para el Año Nuevo. ¿Sí? Se jugaban partidos de fútbol, qué sé yo, ahí, y todos respetaban la tregua. Es una tregua. Suspensión de las actividades bélicas durante. Terminaba el rato que era la tregua, ¡pum! Y se empezaban a matar de nuevo. Y el armisticio básicamente consiste en las negociaciones que realizan los estados que normalmente ocurren antes de que se firme el tratado definitivo de paz. Hay un armisticio, que ellos están conversando. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo situaciones, varias situaciones en las que se conversaba entre los aliados, ¿cómo se llama?, con los alemanes, etcétera. Muchos no fructificaron y otros, ¿cómo se llama?, hasta que se llegó a la paz, afortunadamente. Después, en el 114, sin autorización, reclutar tropas o destinar buques al corso. Claro, no tiene autorización y recluta tropas. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿No es cierto? Sin autorización. Ilegítimamente. Para eso se requiere, para reclutar tropas se requiere de amparo legal. O destinar buques al corso. ¿Ustedes se acuerdan los corsarios? Los corsarios los inventaron los ingleses. Eran buques básicamente, ¿no es cierto? Buques de guerra, que no tenían bandera, no tenían la bandera inglesa y que apoyaban en el fondo a la armada inglesa porque peleaban contra el enemigo sin bandera, pero el botín que obtenían, ¿no es cierto?, le daban una porción a la corona, siempre que no ganara el enemigo. Y el corsario se acababa. 115. Violar la neutralidad de Chile comerciando con los beligerantes. Claro, Chile se puede declarar neutral en un conflicto armado. Chile, durante el conflicto que tuvieron los argentinos con los ingleses, el último, ahora el 82, sobre la Falkland, según los ingleses, y las Malvinas, según los argentinos, pero en todos los mapas figuran como las Falklands, que están en posesión de los ingleses desde el 1800 y tanto. Ahí Chile se declaró neutral, a pesar de que los argentinos dicen que Chile, etcétera, pero Chile se declaró neutral. Y lo único que hizo fue, cuando llegaban como con todo herido de guerra, prestarle auxilio, cuando llegaba algún herido, que normalmente fue ahí en Punta Arenas, parece. Así que esa situación, violar la neutralidad de Chile comerciando con los beligerantes, es sancionada. Ahora, los países grandes siempre tergiversan la ley en beneficio de ella, porque, por ejemplo, Suiza, el país neutral por excelencia, durante toda la Segunda Guerra Mundial comerció con medio mundo de los que estaban en guerra. Claro, pero es Suiza. A pesar de chico, como territorio, la influencia que tiene es enorme, en comparación con cualquier país latinoamericano. Pero el hecho es ese. Comerciaban con los beligerantes, es decir, con los que estaban en guerra, de los aliados y de los nazis. Bien. Quien viole los decretos de expulsión o internación estando en guerra con Chile. Claro, nosotros
una de las leyes que estudiamos es la ley de extranjería. Leyes que se aplican mucho en nuestra zona, por eso que la estudiamos. Bien, cuando en la ley de extranjería, que son más o menos parecidas en todos los países, porque la mayoría se han hecho cumpliendo con ciertos estándares internacionales, en las leyes de extranjería se establecen requisitos. 1, para entrar; 2, para permanecer; y 3, para egresar, es decir, para irse de un país. Ingresar, permanecer, irse. Todos los países tienen normas relacionadas con eso. Por eso que hay ingreso legítimo e ingreso ilegítimo. Hay personas que no ingresan por donde dice la ley que deben ingresar, que son los pasos habilitados actualmente, sin guerra ni nada. Bueno, ese es un ingreso ilegítimo que amerita o la expulsión o una sanción penal, estando en paz. Estoy hablando de los que llegan sin cumplir con la ley chilena para ingresar, que como digo es más o menos lo mismo en todas partes. Bien, con mayor razón si hay una guerra. Entonces están, ¿no es cierto?, la normativa que impide que personas ingresen o egresen estando en guerra con Chile. Claro. Y el que viola esa prohibición de ingreso o de egreso, ¿no es cierto?, lo sanciona la ley. En el artículo 116, quien viole decretos de expulsión o internación estando en guerra con Chile. Lógico. O sea, esto también se hace en tiempo de paz, pero este artículo se aplica en tiempo de guerra. Se han sacado terroristas, qué sé yo, cuando por pasos no habilitados, etc. Entonces se los han sacado de Chile. Otros han entrado. Bien, porque existe prohibición de ingreso o existe prohibición de egreso. En el 117 se sanciona una situación de tentativa como delito consumado. Pues se sanciona al chileno en este caso. Normalmente este tipo de delitos no hacen discriminación respecto del chileno y del extranjero, salvo en algunas situaciones en que sí se sanciona a los chilenos, como esta. 117. Se sanciona al chileno culpable de tentativa para pasar a país enemigo estando prohibido. Lo único que hay es que está prohibido pasar al país enemigo, nada más. Que hay un chileno que por X razón intenta, ¿no es cierto?, pasar a ese país. Tentativa de pasar a ese país. Bueno, la tentativa ustedes la conocen, la base de la tentativa es el principio de ejecución del delito, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama?, que empieza a dar cumplimiento al verbo rector del delito. Seguramente hay ¿cómo se llama?, muchas razones a veces para que una persona pase. A lo mejor tiene su familia en el otro país, etc. Pero bueno, la guerra es la guerra, dicen. Han habido a través del tiempo películas famosas respecto de esto. Una película famosa de un actor famoso que se llama Adiós a las armas, precisamente lo condenan a muerte por eso, porque su mujer estaba en otro país, él estaba en guerra su país estaba en guerra con ese país y se intentó pasarse al enemigo, lo pillaron y lo ejecutaron. Hay muchas películas de eso. Bien. Y en el artículo 120, aquí hay una situación en el 120, una situación de inmunidad. Se sanciona al que viole la inmunidad personal o el domicilio del representante de una potencia extranjera. Ojo, ojo, porque en estas épocas que estamos viviendo, en que no se respeta ni a nada ni a nadie, esta norma 120, Código Penal, dice: el que violare la inmunidad personal o el domicilio del representante de una potencia extranjera será castigado con reclusión menor a menos que tal violación importe un delito que tenga señalada pena mayor, debiendo en tal caso ser considerada aquella como circunstancia agravante. Claro, si se violó la inmunidad, el domicilio, por ejemplo,
Entraron unos ladrones a la casa del representante de la potencia extranjera, un embajador, por ejemplo, representante de una potencia extranjera. Y ¿cómo se llama? Y entró para robar. Ese delito tiene mayor pena que reclusión menor en su grado mínimo, que violar la inmunidad o el domicilio del representante. En este caso se va a aplicar la pena del robo con fuerza en las cosas. ¿Para qué decir si además le pegó al embajador, etcétera? Así que no es llegar y meterse en cualquier parte tampoco a cometer un delito. Bien. Jóvenes como ustedes son hábiles para la computación, separen en dos partes, qué sé yo, la clase y así lo ven más tranquilo, tengan sus apuntes a mano, los que les hemos remitido, y tengan su código penal también. Vamos a dar las facilidades porque estamos viviendo unos tiempos bastante terribles. Vamos a dar las facilidades para que ningún alumno, por una cuestión que no sea de su propia, ¿cómo se llama?, responsabilidad de estudiar, vaya a tener problemas con el ramo. Esto para todos los ramos, que me imagino que todos los profesores hacen lo mismo. Yo cumplo con hacer lo que me corresponde a mí, en mi ramo. O sea, preguntar sobre lo que hemos pasado, vamos a hacer la prueba de tal manera que no haya duda, que esté el tiempo, etc. Así que, y además, cualquier sugerencia, cualquier conclusión, etcétera, lo que quieran preguntarme, me lo preguntan, pues ustedes se manejan bien en la computación. Así que les di las explicaciones de lo que ha pasado, que lo que sigue pasando hasta ahora. Fíjense que, no sé si denante, hay dos WhatsApp en la escuela. Todas estas cosas son públicas. Hay dos WhatsApp en la escuela. Uno de los profesores, básicamente de los profesores de jornada completa, y otro que se creó, que ahí también participan alumnos, uno que se llama Grupo 10 de Derecho. Hay un señor que apoya la cuestión de la computación y qué sé yo. Pero ahora, dentro del Grupo 10 de Derecho de los profesores, un académico mandó ¿cómo se llama? Un mensaje del diario El Clarín de Argentina. Y en el diario, la noticia es que en el diario Clarín de Argentina se dice que no se va a poder hacer el juicio ni contra Menem, ni contra la ¿cómo se llama?, la actual senadora, su señora, la viuda, la Cristina Kirchner, por los problemas que presenta Internet para hacer los juicios en forma de videoconferencia. ¿Qué quiere usted? Hoy día, o sea, y como coloque el académico. En todas partes está el problema este. Porque como todo el mundo está en la casa, todo el mundo está utilizando el Internet. Así que yo no sé si los satélites se estarán volviendo locos en el espacio exterior, pero el problema es ese. Y les leí la carta esa del principio, que es pública, al que quiera se la muestro, porque hemos tenido esos problemas y las órdenes han sido totalmente contrarias una con otra y nadie ha sabido qué hacer. Tómenlo a lo mejor como una disculpa, etcétera, pero lo único que les puedo decir que es la verdad. La próxima clase entonces vamos a tratar los delitos contra la seguridad interior del Estado, y ahí van a tener que tener además en cuenta la ley sobre seguridad interior del Estado, a la que nos referimos ahora solamente relacionada con el título primero que tiene, la ley sobre control de armas y la ley que sanciona conductas terroristas. Esas van junto con la materia de los delitos contra la seguridad interior del Estado. Que estén muy bien.